Los variadores. ¿Qué es un variador? Un variador es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia. Ojo, siempre nosotros que hablamos de un variador de frecuencia, siempre va a ser para un motor trifásico de corriente alterna, se podría decir. Porque muchas veces se confunden y dicen un variador de frecuencia para un motor de corriente directa, eso no existe. Los motores de corriente directa se manejan aparte. Esto ahora sí como nos dice en la diapositiva, siempre va a ser para manejar motores de corriente alterna o famosos asíncronos, como se le podría también conocer. En este caso vemos que puede ser ventiladores, bombas, ya dependiendo de la aplicación. Pero siempre va a ser de corriente alterna, trifásico por lo regular. Su funcionamiento, como tenemos aquí nosotros, siempre va a haber una entrada constante de alimentación de voltaje para nuestro variador, ya sea 220, 440 o en su caso ahorita que veamos que hay variadores que de hecho son monofásicos, con una sola fase pueden trabajar. Perfecto, entonces ahora sí, retomando, fíjense en la presentación, aquí en la primera diapositiva, pues ahí vienen los sistemitas, ya puede ser un ventilador, como comentábamos, bombas, ya puede ser para molinos, compresores, ya dependiendo de la aplicación que tengamos, nosotros vamos a estar trabajando con ello. Pero como les comentaba, siempre son motores de corriente alterna o famoso jaulo de ardilla o asíncrono. Y ahora sí, tenemos aquí nuestro funcionamiento. Tenemos ahora sí, como comento en la imagen, la primera, se ve la alimentación de nuestro variador, nuestro voltaje. Posteriormente a su salida tenemos lo que le decimos el suministro al motor, que es un voltaje, de hecho van a ver que es variable, pero también además de variar el voltaje, vamos a estar modulando la frecuencia, no solo, ahora sí como dicen, moverle la alimentación, sino que también la frecuencia. Y en la parte de arriba se ve el ejemplo, que es cuando damos más frecuencia, o hace que más ciclos por segundo, y en la segunda imagen se puede ver, la alimentación sigue tal cual, es la misma, con su misma frecuencia, 220 o 440 como les comento, o 110, vamos a ver el caso, pero ya en la salida es donde la modulamos. Y al final de cuentas siempre va a ir a para controlar nuestro motor, como vemos en la siguiente imagen. Entonces, ¿cómo es que funciona prácticamente? Nuestro variador está dividido en teoría tres partes esenciales. La primera se podría considerar que es la potencia de entrada. Nosotros es donde conectamos nuestra alimentación. Nosotros ya puede ser a 110, ahorita vamos a ver, a 220 o 440 según donde tengamos la aplicación o la alimentación que tengamos, ocupemos. Nosotros siempre vamos a alimentar eso que le vamos a decir como potencia o la entrada. Posteriormente tenemos la que le llamamos el bus de voltaje directa. Es donde se hace toda la alimentación y todo el control de nuestro variador, ya sea para alimentar la electrónica, para el servicio, para el funcionamiento del variador, y también para estar modificando lo que es el funcionamiento o la onda de nuestro variador. Ahorita vamos a ver más adelante la presentación. Y al final tenemos lo que es la etapa de potencia de salida, podríamos decir, que es la parte del final donde se fijan, viene el motor. Nosotros ahí es donde ya vamos a son las terminales donde se conecta nuestro motor y prácticamente es la potencia de salida. Pero cómo funcionan cada una o para qué nos sirve o cómo trabajan. No vamos a entrar tanto en electrónicas, simplemente vamos a ver lo básico, más o menos cómo es que se comporta para darnos una idea de cómo funciona. Y es lo siguiente, se fijan, el funcionamiento, prácticamente las tres etapas que les expliqué son las siguientes. La primera, que es la entrada trifásica de suministro. Ahí nosotros usamos, por medio de nuestros diodos, hacemos un puente rectificador y como dice, permite que la electricidad fluya en una dirección, una dirección convierte la corriente alterna en corriente directa. Prácticamente es un puente rectificador que nos deja media onda para poder, ahora sí, convertir nuestra corriente alterna para posteriormente pasarla a directa. Como les comentaba, la segunda etapa es el famoso filtro de DC o CD, que es corriente directa. Por medio nosotros de los capacitores, filtramos esas ondulaciones de media onda y le hacemos o suavizamos el voltaje, ya sea también para alimentar toda la electrónica de mi variador, para prender el displaycito, los foquitos que tiene y todo, pero también para empezar a hacer su funcionamiento, para poder controlar la frecuencia de mi variador. Una vez que ya pasa por los capacitores, tenemos los famosos, la etapa de salida de potencia, que se controla por medio de los IGBTs. Estos dispositivos que son prácticamente son interruptores electrónicos que controlan la dirección y la frecuencia de la salida. Entonces, muchas veces no se han oído que les dicen también inversores a los variadores. Inversores o variadores de frecuencia, los dos están correctos. ¿Por qué?
Tenemos que nuestra primera alimentación es con corriente alterna, posteriormente se convierte en corriente directa para poder controlar lo que es la frecuencia y posteriormente ya tenemos una salida otra vez de corriente alterna, pero ya modulada y controlada, se podría decir. Como quien dice, recibimos alterna, se convierte en directa y vuelve a salir en alterna, pero ya controlada. Y todo por medio de esto de la electrónica, porque ahorita vamos a ver nosotros que no solo vamos a controlar lo que es el voltaje y la frecuencia. Entonces, muchas veces creen que nomás con controlar el voltaje vas a hacer trabajar el motor y no es correcto. Hay que modificar también la frecuencia. Y aquí es como está prácticamente en esencia, básicamente construido. Tenemos en la primera parte del lado izquierdo la alimentación de las fases, mis puentes con mis diodos para rectificar la media onda que ocupamos. Tenemos el famoso filtro de corriente directa con los capacitores y al final tenemos los IGBTs. Típicamente lo que se suele dañar más en un variador son los dos de las orillas que vemos, tanto los diodos de entrada como los IGBT de salida. Ahora sí que potencia de entrada y de salida. ¿Por qué? Los de entrada típicamente picos de voltaje, ahora sí que un apagón o cualquier cosa que le llega, el variador al no estar bien protegido, se puede dañar. Es electrónica, tengamos en cuenta que ahora la electrónica es muy quisquillosa, siempre hay que tener buenas protecciones y ahorita vamos a decir cómo se va a proteger. Pero típicamente esa es la etapa que se puede dañar. Muchas veces la típica falla que manda es que hace falta una fase. Cuando tú checas con tu multímetro las fases, sí están llegando la alimentación, pero al estar dañado el diodo o algo, prácticamente no está llegando, él no detecta que está esa fase y se va a alarmar el variador. Entonces, esas son una de las más básicas que se suelen dañar. Y en la etapa de potencia de salida, pues son los famosos IGBTs. Ellos son los que se llevan todo el trabajo, toda la friega al estar trabajando directamente con la alimentación del motor. Como esos son prácticamente, como dijimos, unos interruptores que están entrando y saliendo para poder controlar lo que es lo de la frecuencia, muchas veces por una sobrecarga o por calentamiento se suelen dañar. Cuando se daña de estas dos etapas, no es muy costoso el arreglo del variador, pero yo sí les recomiendo que cuando son variadores pequeños, 3, 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos, 5, la verdad casi sale lo mismo repararlo que comprar un nuevo. Ya es mejor cuando nosotros decimos de 10 caballos en adelante, 7 para adelante, sí ya es rentable mandar a reparar nuestro variador. Porque sí, muchas veces el variador, ¿cómo detectamos que sí está trabajando bien? Yo lo alimento y sí prende y mando la salida y todo, pero el motor no trabaja. Ok, eso no hay problema, va a ser ya sea etapa de potencia de entrada o de salida. Pero muchas veces cuando se daña lo que es el filtro de corriente directa o la electrónica interna del variador para convertir a nuestro voltaje de directa, ahí sí muchas veces ya el variador ya a la basura. Lo que le estoy hablando de la reparación de etapa de potencia de entrada y de salida, sí es costeable. Ya cuando conecta el variador y ni prende ni nada, pues ahora sí como quien dice ya valió. O muchas veces lo vuelo y ya huele a quemado, pues ya prácticamente variador nuevo. Porque muchas veces se puede arreglar, pero ya no va a ser confiable ese variador. Puede que te dure un día, 2 días, entonces no es costeable. Entonces, esos son lo que pues, suele dañarse más, etapa de potencia de entrada y de salida.